Bienvenidos. Esta es la comunidad cristiana global. Una familia, no importa el lugar del mundo donde te encuentres. Estamos haciendo una serie, Paradojas del Reino. Habíamos comenzado la vez anterior a hablar de las paradojas, ¿no? Los últimos eran los primeros, los más chicos eran los más grandes, los que sufren serán los que ganan. Son paradojas que nosotros no entendemos. El que da tiene más gozo dando que recibiendo, cosas contraculturales. Y hoy voy a seguir con este tema, hablando de más paradojas del reino de Dios. Y el mensaje se llama, no hay mal. Eso es, yo dije, a alguien se le va a ocurrir ese dicho, pero no. Pero algo así le titulé, no hay mal que el amor no venza. No hay mal que el amor no venza. Pero por ahí iba la cosa. La próxima veniste vestido de chapulín. Podría también. En realidad, toda la Biblia es una muestra del poder, del plan perfecto, de la sabiduría de Dios, de la soberanía de Dios, de la autoridad de Dios sobre toda la humanidad y sobre toda la naturaleza, no solamente la humanidad. Todo lo creado está bajo el dominio y la autoridad de Dios. Hoy en día, mucha gente tiene problemas en conciliar a un Dios que es todo amor, todo creador, a un Dios justo, y le encajan a Dios la responsabilidad de haber creado el mal. Una de las cosas, Richie, que te dicen es, pero si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Muchas personas tienen problemas conciliando esa idea, la existencia del mal. Y hemos escuchado más de una vez argumentos en contra de Dios usando eso. Dios no debe existir, porque si Dios existe no podría permitir el mal. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos aborda este tema. En el principio, cuando leemos Génesis, del 2, del versículo 17 al 3, todo el capítulo 3, vemos que Dios había creado todo perfecto. La creación de Dios fue perfecta. No hubo lugar para el mal como creación de Dios. Es más, en Génesis 1:31, Dios mira todo lo que había hecho y dice, y considera que era muy bueno. Todo lo que Dios hizo es muy bueno. La maldad no era parte de lo que había creado. Pero, si leemos otros pasajes de la Biblia, como Isaías 14, 12 al 15, ya vamos entendiendo que en el cielo, un ángel al que hoy conocemos como Satanás, quiso elevarse, buscó elevarse por encima de Dios y fue arrojado a la tierra. Isaías 14, 12 al 15 dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por la tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte, en el monte de los dioses, dioses con minúscula, o sea, donde están los ángeles, donde están las creaciones angelicales de Dios. Subiré hasta la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Quiso asemejarse a Dios, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen. Fueron hechos con la capacidad de amar que Dios tiene, que su creador tiene, con la habilidad también de poder escoger y la libertad de obedecerle o desobedecerle. Dios no tenía ningún deseo. Nunca fue el deseo de Dios de que la humanidad cayera, pero Él permitió que se hiciera la voluntad del hombre y no su voluntad, por amor.
Santiago 1, 13 al 15 dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y el resto de la historia, de Génesis 3 en adelante, la conocemos. En Génesis 3 se rompe algo y la humanidad cae. Desobedecen a Dios y el pecado entra al mundo y corrompe ya desde ahí a toda la humanidad. Dios no crea, pero Dios estaba en control. Ya como descendientes ahora de Adán y Eva, nosotros encarnamos esa naturaleza pecaminosa hasta que decidimos dar un paso en el contrario. Romanos 5, 12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Fue el permiso del Señor el que permitió que los acontecimientos se desarrollaran de la manera en que se desarrollaran. Dios no creó el mal, pero permitió que existiera y lo usa también para lograr buenos propósitos. Esto es otra paradoja, que Dios a través del mal que permite pueda manifestar una de sus cualidades, el amor. Isaías 45, 10 al 11, fíjense esto, porque muchas veces le reprochamos a Dios, nos creemos con autoridad de reprocharle a Dios las cosas por las cuales nosotros somos responsables, las cosas que hemos decidido nosotros mismos, en nuestra libertad. Dice Isaías 45, 10 y 11, ay del que reprocha a su padre, mirá lo que has engendrado. Padre Dios, ¿quién le puede reprochar a Dios lo que Él creó? Ay del que reclama a su madre, mirá lo que has dado a luz. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Que nos hizo mal? Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Acaso va a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o darme obra de la obra de mis manos o darme órdenes sobre la obra de mis manos? La humanidad hoy en día quiere hacerle cargo a Dios de cosas que Dios nunca tuvo en la mente, en la cabeza. Pero fuimos nosotros, fue nuestra decisión. Mira, cuando tengamos dudas acerca de la soberanía del Señor y hasta dónde Él traza la línea y hasta dónde permite, comencemos por lo fácil. Empecemos por las cosas que entendemos de la palabra de Dios. Como dijo Mark Twain, no son las cosas que no entiendo las que me preocupan de la Biblia, sino las que entiendo y no hago. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a creer en las cosas fáciles que son fáciles de creer. Y algunas respuestas van a venir rápidamente, porque el Espíritu nos va a iluminar. Otras, por ahí, van a requerir un poco más de estudio de la palabra, o ayuda, o madurez espiritual de otros. Pero hay otras preguntas que Dios decidió ocultar. Y esta podría ser una de esas. Deuteronomio 29, 29 dice, lo secreto le pertenece a nuestro Dios, pero lo revelado, lo que Dios nos dio a conocer, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que Dios se reserva para Él. Y no tenemos excusa de, por no entenderlas, no tomar las decisiones correctas. Pero tengo otra gran paradoja, que es que la respuesta a ese gran mal es un gran bien, el amor de Dios. También ahí en Génesis vemos cómo Dios va trayendo una solución al problema del mal. El mal no es algo creado, es la ausencia de algo que se creó y no se usa. El mal es la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz. La Biblia, como las autopistas, nos dan muchas informaciones. Nos dice a qué velocidad podemos ir, los límites, ojo que cruzan animales, acá encontramos un área de descanso, acá vamos a tener algo, construcción, baja la velocidad. Y la palabra de Dios
es un buen lugar para buscar el mensaje de Dios. Por supuesto que también la creación es un buen lugar para entender el amor de Dios. Cuando uno ve la maravilla de tener una esposa como la mía, miren, logré robarles una sonrisa. Y unos nietos como los nuestros. ¿Eso es una maravilla de Dios o no es una maravilla de Dios? Vemos eso y es por acción, es por casualidad, por casuística, o es que alguien nos dio ese privilegio. La maternidad es un privilegio, el amor es un privilegio. Mirar las maravillas nos hace ver que hay algo de gloria, algo de nosotros, aunque querramos negarlo, aunque digamos, yo no estoy de acuerdo con un Dios que crea el mal, algo de nosotros nos dice, son mentiras. Dios no es así. Hay poder, hay amor, hay belleza en Dios. Y por ahí para nosotros en un primer momento es difícil entenderlo. Pero quiero darte otra paradoja. Dios también expresa su mensaje de amor para nosotros por medio de la caída. ¿Por qué? Porque Dios tomó el riesgo por dejar ver su amor, tomó el riesgo de que el hombre cometiera el acto más insensato que pudiera haber cometido en toda la historia. Y entonces ahora viene la pregunta, bueno, pero si Dios nos ama, entonces ¿por qué dejó que pecáramos? ¿Por qué dejó que se arruinara esa perfección en el huerto, destruyendo esa comunión con Él? Bueno, es que la conexión entre el amor de Dios y el pecado del hombre es la libertad. Dios te dio libertad. El amor, para que sea valioso, para que sea pleno, para que sea irreemplazable, para que sea único, requiere de libertad. Y a él, al darle a Adán y a Eva la opción de obedecer o desobedecer, tomaba un riesgo. Él conocía el resultado, pero no quiso hacerlos como robots, incapaces a nosotros de tomar decisiones. Su amor, el amor de Dios, no restringe nuestra libertad para hacer lo bueno o lo malo. Incluso si eso significa que le digamos que no a Él y que caminemos para el otro lado. ¿Quién de los que estamos acá quisiera que lo amen por conveniencia? ¿O por miedo? ¿O por presión? ¿O porque no hay otra opción? El verdadero amor se prueba en libertad, eligiéndolo, pudiéndolo elegir, dándolo, pudiendo no darlo. Ese amor es valioso. Sin embargo, tener la libertad de elegir significa que vamos a cometer errores, que podremos cometer errores y que podremos desobedecer a quienes nos aman. Esto pasa aún en las relaciones nuestras, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros jefes. Vamos quizás a tomar decisiones que nos perjudiquen, que nos aparten, que nos alejen de aquel que realmente nos ama. Pero lo maravilloso es que si quien nos ama lo hace como Dios lo hace, nos sigue amando. Nosotros no podríamos hacer nunca algo que haga que el Señor deje de amarnos. Aún en nuestros pecados, aún en nuestras locuras, el Señor sigue esperando por nosotros. Y esa es la noticia maravillosa, que Dios demuestra su amor aún a quienes se rebelaron contra Él por medio de Jesucristo. Jesucristo, quien pagó toda la deuda por nuestro pecado en la cruz, es la mayor muestra del amor de Dios. Juan 3, 16 y 17 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En la cruz,
Solo a través de la cruz se funden la justicia y el amor de Dios. Ambos se cruzan en Jesús. La justicia y el amor de Dios comienzan a través de la cruz y se llama gracia. Antes de la cruz no estábamos en el periodo de gracia. La ley termina cuando Jesús muere por nuestros pecados y establece un pacto nuevo y dice, ahora consumado es todo. En esa cruz se funden justicia, amor, gracia de Dios. Cierro con esto. ¿Tomaste decisiones fuera de la voluntad de Dios? ¿Te rebelaste contra Dios tomando un camino que te va alejando cada vez más de Él? ¿Seguís enojándote con Dios por el precio que estás pagando por decisiones que tomaste con absoluta libertad? Y la pregunta más importante, ¿respondiste a su amor confesando a Cristo como Señor y Salvador de tu vida? Eso es lo único que puede alejarte, del mal que Dios no creó, pero que permitió. Que el Señor te bendiga y los bendiga ricamente. Te despedimos hasta la próxima. Un abrazo de tu familia, de la comunidad cristiana global. Somos familia, no importa el lugar del mundo donde te